se enciende y se echa a andar, ¡fum! ¿Cómo arrancan bien duro, sí o no? Entonces ya de ahí ya no hay que parar. Sí, en eso tienes razón. Ya una vez que ya uno enciende la pila, ya se sigue adelante. Muy bien, chicos, pues vamos a empezar nuestra clase. Aguilar Cruz, Alondra Fernanda. Presente. Me pidió Fabi Gil Meléndez que si le podría dar permiso porque fue al doctor. Ok, ¿qué le pasa? Me parece que tiene algunos temperatura y algo así, entonces fue al doctor para estar más seguro. Ok, chicos, sí, tengan cuidadito por ahí, ahorita que escuché a Rafa, a ella, y por acá también supe en la escuela de una persona, de un profesor que también estuvo malito, entonces, igual con síntomas de gripa. Finalmente hasta hoy se hacía su examen, su prueba, sigan, por favor, poniendo su cubrebocas, no se confíen, chicos, porque sí la pasa uno muy mal con esa cosa. Aldama Reyes, Natalia. Presente, prueba. Buen día, Arenas Montealegre, no está. Calixto Martínez. Presente. Buen día. Buen día, profe. Jueves Jiménez Luis Emilio. Presente, profe. Hola, Emilio, buen día. Cortés Buenos Nápoles. días. No está. Duarte Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Esteban Ramírez. Presente, buenos días, profe. Buenos días. Flores Monroy César. Presente, buenos días. Buenos días. García Núñez. Buen día. Gutiérrez Rivera. Presente, buenos días. Buenos días. Hernández de Santiago. Presente, profe. Buen día. Juárez Hernández. Presente, por favor. Hola, Ceci. Juárez Valverde Fabi. Buenos días, presente. Buenos días, Fabi 2. Lévaro Zárate Diana. Presente, Miss. Tiene usted retardo, Diana, ¿eh? Llegó tarde. Ay, cierto. Neri Mariscal. Buen día, profe. Presente. Buen día. Pérez López Alan. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Ramírez Zavala. Presente. Eso, buen día. Buen día, profe. Ramírez Guillén. Ok. Buen día. Ramos Tarinda Giovanna. Presente, buen día. Buen día. Salinas Jacinto Juan José. Presente. Buen día. Chicos, enciendan sus cámaras, por favor. Sánchez Marín. Presente, profesor. Buen día. Serrano Ramos. Presente, profesora. Buen día. Torres Pérez Guadalupe. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Villalobos. Presente, profe. Buen día. Zúñiga Santiago. No está. Ahora. Bueno, por ahí ya estábamos viendo una parte de un tema que se llama... ¿Me recuerdas, Armando, por favor? Sí, máximos y mínimos de funciones de varias variables. A ver. Hoy les voy a presentar un video para que entendamos muy bien este concepto. Van a hacer unos ejercicios que ahorita en el video van a ver y que van a entender bastante bien. Y me van a hacer su apunte y me lo van a entregar el día de hoy, chicos. ¿Ok? También, recuerden hacerlo, buena presentación, letra entendible, explicado, chicos, no copien nada más y me vayan a poner así, está problema 1, problema 2, 3, tenga, pum. No, explíquenlo derivando, calculando, los pasos a seguir. ¿Ok, chicos? Después voy en un momentito a detener ahí el video para que puedan hacer su gráfico.
Presento, chicos, espero que esto no falle porque hace rato sí falló. Una pestaña. Es esta. Listo, chicos, arrancamos. Venimos en funciones de varias variables y antes de empezar a resolver ejercicios vamos a introducir un poquito el tema. Cuando nosotros tenemos una función de dos variables, esta función se puede representar gráficamente en el espacio tridimensional como una superficie. Representa una superficie. Esa superficie puede tener puntos máximos, puede tener puntos mínimos, puede tener puntos que no sean ni máximos ni mínimos, pero que son un tipo especial de puntos llamados puntos de silla, que ahorita vamos a ver también ejemplos de eso, y puede no tener ningún tipo de puntos de estos, ¿no? Muchas veces nos interesa a nosotros conocer pues, cuáles son esos puntos extremos, si es que existen, si existen máximos o si existen mínimos, porque hay problemas que se resuelven a partir de eso. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular este tipo de puntos e incluso vamos a ver por ahí un problema que podemos resolver utilizando esto. Entonces, lo que vamos a hacer primero aquí, vamos a decir cuál va a ser el método para calcular este tipo de puntos. Si nosotros tenemos una función de dos variables y esta función, digamos, si existen las derivadas parciales de segundo orden, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero, calculamos los puntos críticos. Es algo similar a lo que hacemos con las funciones de una variable. Tau, que nombres tan difíciles. Buenas, ¿qué tal? Una partidita esta noche, sí, claro. En la noche voy a jugar al Age of Empires 3, voy a continuar con la campaña. Sí. Igual como a eso de entre las 9 y 10 de la noche. Bueno, entonces lo primero para calcular los máximos y mínimos es calcular los puntos críticos. Ahora, recordemos que en una función de una variable, los puntos críticos son aquellos en los cuales la derivada se hace cero, ¿sí? Como es una función de una variable, pues simplemente la derivamos, igualamos a cero, resolvemos la ecuación y cada solución de esa ecuación que nos quedó es un punto crítico. También los puntos donde la derivada no existe son puntos críticos. Bueno, aquí es algo similar, solamente que aquí no hablamos de una derivada como tal de la función, sino de sus derivadas parciales. Entonces, en este caso, los puntos críticos son aquellos que cumplen esto, que la derivada parcial de la función respecto de x sea igual a 0 y al mismo tiempo la derivada parcial de la función respecto de y sea igual a 0. O sea, se deben cumplir las dos ecuaciones al mismo tiempo, ¿sí? Eso. O bien, alguna no existe. Entonces, son los puntos x, y, tales que las derivadas parciales evaluadas en esos puntos sean 0, las dos al mismo tiempo, o que alguna de ellas no exista en dicho punto, ¿sí? Hola, Kensel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Una vez que calculamos los puntos críticos, el segundo paso va a ser calcular las derivadas de segundo orden. Calcular esto de aquí que representa la segunda derivada de f respecto de x, la segunda derivada de f respecto de y la derivada cruzada también. ¿Sí? Y evaluarlas en esos puntos. Bueno, ahorita con los ejemplos va a quedar más claro. Y el tercer paso es calcular bueno, le vamos a llamar D. D viene de que es un determinante de una matriz, pero aquí no va a ser necesario ahorita meternos con temas de matrices, simplemente tomar en cuenta que ese determinante se calcula multiplicando las derivadas de esta manera, o sea, las derivadas respecto de x y de y de segundo orden, y le restamos la derivada cruzada al cuadrado,
¿sí? Esto viene de formar este determinante. O sea, aquí tenemos la derivada de segundo orden respecto de x, acá tendríamos la derivada cruzada, acá tendríamos la otra derivada cruzada, que las dos derivadas son iguales, si las derivadas parciales existen y son continuas, y luego la otra derivada de aquí. ¿Sí? Es un determinante 2 por 2, entonces como ven, pues de ahí sale esta expresión. Pero bueno, con que tengamos en cuenta esto es suficiente. Bueno, y aquí pueden ocurrir algunas situaciones. Lo voy a poner por acá. El primer caso es que la segunda derivada respecto de x, evaluada en el punto crítico, vamos a llamarle a, b, a un punto crítico, sea mayor que 0 y el determinante que calculamos también sea mayor que 0. En este caso es mínimo, es un punto mínimo. El segundo. Se resuelven primero las x. Va a depender de cada caso, cómo resolverlo. A veces nos quedan sistemas de ecuaciones 2 por 2, a veces nos quedan ecuaciones más simples, otras más complicadas. Entonces, dependiendo de la función, iremos viendo cómo se resuelve. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El segundo caso es que la segunda derivada de f respecto de x evaluada en el punto crítico sea negativa y el determinante también positivo, ¿sí? En este caso es un máximo. Ahora, aquí vean la analogía con lo que son las derivadas de funciones de una variable. Recordemos que hay un criterio que se llama el criterio de la segunda derivada, que nos permite determinar si el punto es máximo o es mínimo. En una variable, ¿sí? Esto nomás para ayudarnos a recordar un poquito esto de acá, ¿sí? En una variable, si la segunda derivada en x, si x es un punto crítico, a ver, le voy a poner mejor a. Digamos que A es un punto crítico. Si la segunda derivada queda positiva, entonces tenemos un mínimo. Mientras que si la segunda derivada es negativa, tenemos un máximo, ¿verdad? Eso es algo que aprendemos en cálculo de una variable. Vean que acá es similar. Solo que las segundas derivadas que consideramos son respecto de la variable x, ¿sí? Si la segunda derivada respecto a la variable x es positiva, entonces será un mínimo, y si es negativa es máximo, pero esto solamente aplica si el determinante obtenido es positivo. También puede ocurrir que el determinante nos dé negativo, ¿sí? Si el determinante nos da negativo, directamente es un punto silla. Un punto silla. Que quiere decir no es ni máximo ni mínimo, pero tiene como las características de los dos al mismo tiempo. O sea, en una dirección se puede ver como un máximo, en otra dirección como un mínimo. Está así como más raro el asunto ahí. Entonces, es un punto silla. Y puede haber otro caso. Vean que consideramos el determinante positivo y el determinante negativo. También puede pasar que el determinante sea 0, ¿sí? En cuyo caso no podemos concluir nada. Entonces, si el determinante es 0, no se puede concluir nada. Hasta aquí, pues, ¿no? O sea, tendríamos que analizar la superficie de alguna otra manera. Por ejemplo, con curvas de nivel o alguna otra forma, ¿no? Es algo similar también a lo que ocurre en una variable, que lo estoy poniendo por aquí aparte. Cuando la segunda derivada en el punto crítico nos da 0, a veces el punto puede ser un máximo, a veces puede ser un mínimo, y a veces puede ser, no puede ser ni máximo ni mínimo, ¿no? O sea, pueden ocurrir cualquiera de los tres casos. Pues igual, si acá el determinante es 0, puede ser un máximo, un mínimo o un punto silla, no se sabe, ¿sí? Bueno, eso sería como una explicación así de cuál es el proceso a seguir. Ahora, no voy a dar aquí la demostración de esto, ¿sí? Porque si no, ahí me llevaría todo el directo en explicar nada más esa parte, pero pues es algo que pueden encontrar en el libro, por ejemplo, de cálculo vectorial de Marsden y Tromba. Ahí viene explicado. O también en el de James Stewart, también viene ahí una explicación. Bueno, entonces vamos a pasar con el primer ejercicio. El ejercicio consiste en calcular los puntos máximos y mínimos de esta función.
¿sí? Puntos máximos, mínimos o puntos y ya. Entonces, lo primero. Dice, bro, yo tengo un ejercicio que me carga loco, ¿me puedes ayudar? Es para la universidad y esto, las clases de distancia no me está ayudando. Pues mándamelo a mis redes sociales y ya al rato te contesto. Me puedes mandar a Facebook o a Twitter. ¿Sí? Me encuentras ahí como Mate Fácil. Entonces ahí me lo puedes mandar y ya lo checo y ya te doy alguna orientación. Bueno, entonces derivamos la función. Primero calculamos las derivadas parciales de primer orden. O sea, derivamos la función respecto de x, ¿sí? Podemos escribir todo eso o podemos simplemente abreviar así, que es lo que yo voy a hacer a partir de ahora. Abreviar con un subíndice es más cómodo. Quiere decir la derivada de f respecto de x. Para calcular esta derivada, tomen en cuenta que la y actúa como una constante en esta derivada. Entonces es como derivar una función de una variable, simplemente como si la y fuera un número, ¿sí? Como si fuera un 3, por ejemplo. Entonces imagínense que aquí tienen x cuadrada más 3 al cuadrado, ¿no? Menos x por 3. ¿Cómo derivan eso? Bueno, derivada de x cuadrada es 2x. Derivada de constante cuadrada pues es 0. Entonces ese término ya no lo ponemos acá. Y luego tenemos derivada de x por una constante. Es la constante. Entonces queda así, ¿no? Y esto hay que igualarlo a 0. Eso nos da una ecuación. Julio MM23 dice, oye, Master, mencionando el libro de Mars de Tromba, ¿sirve para ingeniero o es para matemáticos? Es más recomendable para matemáticas, pero también te sirve para ingeniería. O sea, también vienen ahí ejercicios de límites, de esto de máximos y mínimos, de integrales. Vienen un montón de ejercicios, pero es un libro más orientado a hacer demostraciones, a ser más formal. Entonces, para ingeniería yo te recomiendo más el libro de James Stewart, o el Larson, o el otro, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero hay 3, ¿no? Que son muy similares entre sí. Pero el de James Stewart te lo recomiendo. Clark 2315, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Bueno, entonces continuamos por acá. Tenemos la derivada parcial de f respecto de x. Hay que hacer lo mismo, pero ahora respecto de y. Entonces, derivada de x cuadrada es 0 porque es como una constante. Derivada de y cuadrada es 2y. Y derivada de una constante por y, pues es la constante. Y esto también lo igualamos a 0. Con razón me pedía demostraciones y quedé así. Sí, está más orientado a demostraciones, pero también tiene varios ejercicios, ¿eh? De hecho, algunos de estos ejercicios los tomé de ese libro. Otros los tomé del James Stewart. Entonces sí tiene también ejercicios. Igual te puedes nada más fijar en los puros ejercicios y ya está. Bueno, entonces, vean que acabamos de obtener 2 ecuaciones, ¿sí? Esto es un sistema de ecuaciones, 2 ecuaciones con 2 variables. Pero lo resolvemos como aprendemos en álgebra, sustitución, eliminación, igualación, determinantes, el método que prefieran, ¿no? En este caso, por ejemplo, es más recomendable el de sustitución, porque rápidamente de aquí podemos despejar y, o sea, nos queda que 2x es igual a y, si pasamos la y al otro lado, y ahora sustituimos abajo, y igual a 2x, entonces queda el 2 por lo que vale y, que es 2x, menos x, igual a 0. Entonces 2 por 2, 4. Queda 4x menos x, que nos da 3x, igual a 0. El 3 pasa dividiendo, y entonces queda que x es igual a 0. Y ahora sustituyendo aquí arriba, y es igual a 2x, o sea 2 por 0, que es 0 también. Y entonces ahí tenemos la única solución de este sistema. Entonces nada más tenemos un punto crítico en este caso, porque es nada más una sola solución para este sistema. Hay ocasiones en las que también puede ocurrir que alguna de las derivadas no exista y también hay que considerar esos puntos, los puntos donde no existe. Por ejemplo, si tuviéramos aquí alguna división entre x menos 1, por ejemplo, pues entonces sabríamos que para x igual a 1 no existe la derivada porque la división sería entre 0, ¿no? También habría que considerar entonces ese punto en ese caso. Pero bueno, en este caso nos queda solamente este punto crítico. ¿Y recomiendas el de Leithold? Bueno, el de Leithold, ese no lo conozco, ¿eh? Sí sé que es muy famoso, sé que es muy utilizado, pero no sé si, no lo conozco, no sé qué tanto nivel tenga.
Me suena a que tiene como también más nivel, como el otro, el de Marsden y Tromba y así. Como que ha de ser más centrado en demostraciones. A eso me suena, pero me hace falta revisar ese libro. Bueno, ¿qué programa usa para resolver sus ejercicios? Ahorita estoy utilizando un programa que viene incluido con este monitor, esta tableta digitalizadora. Entonces ese es el que estoy utilizando. Venía ahí incluido y pues está bastante bien. Es como para hacer dibujo, pues, pero bueno, yo lo estoy usando para esto. Entonces tenemos un solo punto crítico, que es el origen. Bueno, el origen en el plano XY, 0, 0. Entonces ya tenemos el primer paso concluido. Ahora hay que calcular, eso es en el segundo paso, ¿no? Calcular las derivadas de segundo orden. Para eso nos podemos servir de las que ya calculamos. Ya calculamos las de primer orden. Entonces ahora vamos a calcular, por ejemplo, la derivada de segundo orden respecto de x. Entonces simplemente nos fijamos en la primera derivada que habíamos calculado respecto de x y la volvemos a derivar respecto de x. Entonces tenemos 2x menos y, volvemos a derivar respecto de x. Entonces la y es como una constante, queda 0 y la derivada de 2x es 2. ¿No? Podemos hacer lo mismo ahora para la derivada de segundo orden respecto de y. Entonces nos fijamos en esta de aquí. La derivada de f respecto de y es 2y menos x. Derivamos respecto de y. Entonces la derivada de 2y respecto de y es 2. Y la derivada de x pues es 0. ¿No? Y luego la derivada cruzada. Para esta tenemos dos opciones. Podemos tomar la primer derivada, que era la derivada respecto de x, esta de aquí, ¿sí? Y luego derivarla respecto de y. O podemos tomar esta de acá y luego derivarla respecto de x. Y nos va a quedar lo mismo. En estos casos nos va a quedar menos 1 en cualquiera de los casos. Porque si derivamos esta con respecto de y, pues la derivada de 2x respecto de y es 0 y la derivada de menos y respecto de y es menos 1. Ah, hola, John Ayala, ¿qué tal? Gracias por tu suscripción. Muchas gracias por tu gran apoyo. Y Clark 2315 dice, siéntate bien. Sí, pues esos puntos ahí para tipo de cosillas. Bueno, gracias John Ayala por suscribirte. Bueno, para los que llegaron ahorita apenas, les vuelvo a decir, voy a estar haciendo este tipo de directos de resolver ejercicios de matemáticas unas 3 veces por semana, ¿sí? Y todos los días en las noches también hago directos jugando videojuegos, ¿sale? Entonces voy a estar aquí con mucha frecuencia. Por ahora, esta semana voy a estar el lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, a las 2 de la tarde, resolviendo ejercicios de matemáticas. Voy a elegir así temas diversos, ¿sí? Aleatorios, para más o menos tratar de cubrir pues los suscriptores que tengo, que son de diversos niveles, ¿no? Tengo desde preparatoria, incluso de secundaria, primaria, no sé, hasta universidad. Entonces hay un montón de temas que puedo tratar. Ahorita voy a tratar nada más el de máximos y mínimos de funciones de varias variables, ¿sale? Otro tema que quiero tratar pronto es el teorema de Green, o sea, de integrales, pues. También sería de esta materia de cálculo de varias variables. Y también estaría bien integrales de variable compleja, por ejemplo. Entonces esos temas los voy a ir tratando aquí. Bueno. Entonces ya calculamos las derivadas de segundo orden. Ahora, en general, en estas derivadas, muchas veces nos van a quedar variables. En este caso no nos quedaron variables, quedaron puros números. Quedó 2, 2 y menos 1 directamente. Pero si nos hubiera quedado alguna variable, por ejemplo, que la segunda derivada de f respecto de x hubiera sido 2x cuadrada, por ejemplo, ¿sí? Pues ahí tendríamos que sustituir el valor del punto crítico que obtuvimos. En este caso, x igual a 0. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más ejemplos y ahí va a quedar más claro. Entonces, tercer paso. Piensa, dice, ¿cuánto para que me ayude con mi ejercicio en directo? Mándamelo a mis redes sociales, te digo, ya ahí lo reviso. Tú mándamelo ahorita a Facebook, ahorita lo checo. Ya si veo que es así algo rapidillo de hacer, algo sencillo, pues ahorita lo resuelvo aquí. Porque si es algo mucho más tardado, más elaborado, pues ahorita estoy con este tema, no puedo resolver tu ejercicio en este momento. Pero ahí mándamelo, ahorita lo reviso. Tercer paso, calcular el determinante, que es
el producto de estas derivadas, ¿sí? Menos la derivada cruzada al cuadrado. Que les digo, esto lo pueden recordar de esta expresión, de este determinante de aquí. Es una forma de acordarse de la fórmula. Entonces, aquí vamos a sustituir lo que obtuvimos, pero por supuesto tendríamos que hacer esto para cada punto crítico. En este caso, como nada más tenemos un punto crítico, y como ya calculamos aquí las derivadas y fueron directamente números, pues sustituimos. Es 2, que es este valor de la derivada segunda respecto de x, por otra vez 2 menos 1 al cuadrado. 2 por 2 es 4, menos 1 al cuadrado es 1, y 4 menos 1, 3. Aquí tenemos que fijarnos si es positivo o negativo, ¿sí? Nos quedó positivo. Si es positivo, continuamos, ¿sí? Nos fijamos ahora en esto. Si nos quedara negativo, ya desde ahí concluimos que es punto silla, ¿sí? Pero si es positivo, no es punto silla, puede ser máximo o mínimo. Y eso va a depender del signo de esta derivada que encerré aquí, la derivada segunda respecto de x. Entonces, si esa derivada segunda es positiva, pues acordémonos del criterio de la segunda derivada para cálculo de una variable. Cuando la segunda derivada es positiva es un mínimo, cuando es negativa es un máximo, ¿sí? Entonces, en este caso es lo mismo. Si esta segunda derivada es positiva, pues es un mínimo. Así que concluimos aquí. Hay un mínimo en 0, 0. Esto es nada más estamos indicando el punto del dominio de la función, ¿sí? En el punto 0, 0 del dominio de la función. Si quisiéramos decir todo el punto en el espacio tridimensional, tendríamos que sustituir este valor en la función. O sea, calcular f en 0, 0, que en este caso pues va a ser 0 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 0 por 0, que nos da 0. Entonces, hay un mínimo en el 0, 0 y su valor es 0, el valor de la función en ese mínimo. Bueno, todo esto que acabo de explicar aquí, lo podemos ver incluso por acá en GeoGebra. Ahí está. Y aquí estamos en GeoGebra. Le pongo acá en vista gráfica 3D y sale esta gráfica, ¿sí? Normalmente sale este plano, pero bueno, yo lo quito para que se vea más claramente. Aquí abajo podemos poner la función que estamos analizando. Es x cuadrada más y cuadrada menos xy, pero hay que ponerla así. Ya sea que pongamos f de xy o podemos poner z igual y ponemos la fórmula. X cuadrada más y cuadrada menos xy. Y ahí está. ¿Sí? Es un paraboloide elíptico, una superficie cuádrica. Vemos que, pues, por ser un paraboloide, crece siempre hacia arriba y tiene un punto mínimo que es el que está aquí, ¿no? Que es el 0, 0, precisamente. Entonces vemos que sí, todo lo hicimos correctamente, ¿vale? Es recomendable en este tipo de ejercicios, siempre que sea posible, graficar también la superficie para ver que todo sea consistente con lo que estamos haciendo, ¿no? Podemos hacerlo en GeoGebra, por ejemplo. Pero bueno, ya está entonces el primer ejercicio, que era el más sencillo. Vamos a resolver otro. Este de aquí, ahora. En realidad es un ejercicio muy similar, ¿no? Simplemente cambié el signo. Acá era x cuadrada más y cuadrada. Y acá le estoy poniendo x cuadrada menos y cuadrada. Con ese simple cambio de signo ya cambia todo, ¿sí? Como veremos ahorita. Entonces, primero calculamos las derivadas. Derivada parcial respecto de x es 2x más y. Derivada parcial de f respecto de y
es menos 2y más x, ¿sí? Y cada una de estas hay que igualarla a 0. Entonces, a ver, aquí de una vez. Igual a 0, igual a 0. Entonces tenemos otra vez un sistema. Y al resolver este sistema, igual que resolvimos el anterior, o de una manera muy similar, aquí de la primera ecuación, pues podemos despejar y. Sustituimos en la segunda ecuación. Nos va a quedar menos 4x. No, 4x positivo, porque menos por menos da más. 4 más 1 son 5. Y entonces se llega a que x es igual a 0. Y si x es igual a 0, entonces y es igual a menos 2 por 0. O sea que y es igual a 0. Entonces otra vez tenemos el mismo punto crítico, el 0, 0. Ya calculamos los puntos críticos. Paso número 2. Las derivadas de segundo orden. Entonces, primero respecto de x, nos va a quedar 2. Simplemente hay que derivar esta expresión respecto de x. Derivada de 2x es 2, derivada de y es 0. La de y nos va a quedar menos 2, ¿sí? Es derivar ahora esta respecto de y, entonces queda menos 2. Y la derivada cruzada, pues bueno, otra vez podemos elegir derivar esta respecto de y o derivar esta respecto de x. Y llegamos a lo mismo, que en este caso va a ser un 1. Porque la derivada aquí de 2x respecto de y es 0 y derivada de y respecto de y es 1. ¿Sí? Ya tenemos las derivadas. Luego tendríamos que sustituir el punto crítico, pero en este caso, como ya nos quedaron solamente números, no hay que sustituir nada. Y ahora, tercer paso, calcular el determinante. Así. Que en este caso es 2 por menos 2 menos 1 al cuadrado, que es menos 4 menos 1, y que en este caso nos da menos 5, que es menor que 0. Entonces, solamente si el determinante es mayor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van haciendo su apunte, chicos? Ahora échenle ganitas, chicos. Le voy a detener ahí un minutito para que puedan hacer bien su apunte. Pero un minutito nada más, chicos. Paso 1, paso 2 y paso 3. Bueno, continuamos, chicos. Menor que 0 es un máximo o un mínimo. Si es menor que 0, ya directamente concluimos que es un punto silla.
Así que aquí decimos, hay un punto silla en el 0, 0. Punto del dominio de la función, ¿sí? Y podemos hacer lo mismo en GeoGebra para ver cómo es un punto silla. Aquí está lo que hice hace un rato, nada más le voy a cambiar aquí el signo. Ponemos un menos y queda eso de ahí. Bueno, ahora queda algo así más extenso, pero ven que es como una especie de, como de hipérbolas, ¿no? Entonces vean que aquí en el origen, si nosotros nos movemos a lo largo del eje verde que está aquí, la línea verde, es como ascender, ¿no? Y luego descender. ¿Sí se ve? Que ahí se ve medio extensa la de esta. Chicos, realicen el gráfico, porfa. Ahí bien dibujadito, un minutito. Y si no, sáquenle una foto nada más a esa parte para que puedan ponerla en su apunte. ¿Le pudiera hacer más para atrás, por favor? Bueno, el video un poquito más para atrás para verla bien la gráfica. Sí. ¿Ahí está mejor? Sí, Miss, gracias. Que ahí se ve medio extensa la de esta. ¿Está? Bueno, no se le puede mover ahí. Ah, ahí está. Ya se ve mejor así. Ahí se ve mejor. Entonces vean, si nos movemos a través del eje verde, sube y luego baja. O sea, sería como un máximo. Pero si nos movemos a través del eje rojo, ocurre al revés. Bajamos desde aquí, llegamos a un mínimo y subimos. O sea, ocurren los dos fenómenos al mismo tiempo. Entonces a eso se le llama un punto tipo silla. Es como una silla de montar. Como las de los caballos.
Su micro, profe. Ok, entonces vamos al siguiente ejercicio. Estos dos son los más facilitos. Ahora vamos a analizar uno con exponencial. En realidad todos es lo mismo. Nada más es saberse las reglas de derivación y ya está. ¿Sí? Entonces, a hidratarse. Este fin de semana aprenderse Vamos a ver. perfectamente las reglas de Entonces, derivación, paso chicos. número Entonces uno. ya se las saben, nada más las repasan. A ver si me están llegando todos los mensajes ahora sí. Bueno, parece que hasta ahorita no hay problema. Todos me están llegando bien. Bueno, paso número uno. Pues calcular las derivadas. Primero respecto de x. Vamos allá. Derivada de f respecto de x. ¿Cómo derivamos una exponencial? Bueno, pues la derivada de una exponencial es la misma exponencial. Se repite exactamente igual. Exactamente igual. Y luego esto lo multiplicamos por la derivada del exponente. Pero estamos derivando respecto de x. Entonces, derivada del 2 es 0. Derivada de x cuadrada, 2x. Derivada de menos y cuadrada es 0, porque estamos derivando respecto de x y la y es como una constante. Entonces, ahí lo tenemos. Ahora calculamos, bueno, esto hay que igualarlo a 0. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a resolver. Ahora vamos a calcular la otra derivada. Vamos a hacer aquí abajo. Derivada respecto de y. Entonces es lo mismo. Estamos derivando la misma función exponencial, así que es la exponencial que se repite. Exactamente igual. Y multiplicamos por la derivada del exponente, pero ahora respecto de y. Entonces derivada de 2 respecto de y es 0. De x cuadrada respecto de y es 0, porque estamos derivando respecto de y la x es como constante. Y luego la derivada de menos y cuadrada respecto de y es menos 2y. Y esto lo igualamos a 0. Entonces vean que tenemos otra vez un sistema, pero ahora ya no es un sistema lineal. Ya no son ecuaciones de primer grado, ya son ecuaciones que incluso tienen ahí exponenciales. Entonces uno tiene que analizar esto de aquí, cómo resolverlo. Bueno, vamos a tomar la primera ecuación. En la primera ecuación tenemos una multiplicación. Tenemos exponencial por 2x. Siempre que nosotros tenemos una multiplicación igual a 0, eso significa que o bien el primer factor es 0 o bien el segundo factor es 0. Ahora bien, una función exponencial no es 0. ¿Sí? Siempre las funciones exponenciales nos dan resultados positivos. Entonces nunca va a ser 0. Así que la función exponencial nosotros podemos estar seguros que esa no va a ser 0. ¿Sí? Esta no es 0. Entonces el 2x es el que es 0. Otra forma de verlo es como si esta exponencial que está multiplicando pasa dividiendo, pero siempre antes de pasar algo dividiendo tenemos que estar seguros de que eso sea distinto de 0. Como la exponencial es distinta de 0, pues la pasamos dividiendo y nos queda simplemente 2x igual a 0. Y de aquí pues tenemos que x es igual a 0 entre 2, que es 0. Ya tenemos el valor de x. Y lo mismo se hace exactamente con la segunda ecuación. Tenemos otra vez una multiplicación igual a 0. Entonces, o el primer factor es 0 o el segundo es 0. En este caso el segundo, que es menos 2y, es el que vale 0. Así que y es igual a 0 entre menos 2, que es 0. Y ya tenemos nuestro punto crítico. Otra vez es el 0, 0. Y es el único punto crítico. No hay ningún otro valor que haga que estas ecuaciones sean 0. Entonces, ahora vamos a analizar si este punto es máximo, mínimo o punto silla. Y para eso tenemos que calcular ahora las derivadas de segundo orden. Y bueno, pues aquí hay que hacerlo con cuidado. Primero la derivada respecto de x, de segundo orden. Entonces tenemos que derivar toda esta expresión, ¿sí? Con respecto de x. Vean que es una multiplicación. Entonces hay que utilizar la regla del producto, derivada del producto. Entonces derivamos la primera función, multiplicamos por la segunda sin derivar, y luego es más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces vamos a hacer eso. Primero derivamos la primera función, que es una exponencial.
Entonces, la exponencial la ponemos igual. Así. Estamos derivando la exponencial. La derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Como estamos derivando respecto de x, pues la derivada del exponente es 2x. Y luego esto por la segunda función sin derivar, otra vez por el 2x, que es la segunda función sin derivar. Y luego es más la primera función sin derivar, o sea, la exponencial. Ahora sin derivar, o sea que ahí hasta ahí queda, por la derivada de la segunda función respecto de x. La derivada de 2x respecto de x es 2. Y ya está. Ahí terminamos la derivada, pero podemos factorizar. Bueno, no lo voy a hacer porque en este caso podemos sustituir ya, ¿no? Y se va a simplificar bastante. Vamos a sustituir de una vez antes de calcular la otra derivada. La segunda derivada respecto de x evaluada en el 0, 0, que es nuestro punto crítico, significa que vamos a sustituir x igual a 0, y igual a 0. Entonces vean que en este primer término, aquí nos va a quedar 0. Aquí y aquí también nos va a quedar 0. Entonces todo este término se hace 0, porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Así que la quitamos. Ahora sustituimos en el segundo término. Aquí nos va a quedar un 0 y acá nos va a quedar un 0. Más 2, pues nos queda simplemente el 2, ¿no? O sea que nada más queda e a la 2 por 2. Entonces queda así. 2e al cuadrado. Ya tenemos la segunda derivada respecto de x. Bueno, y para las de y, la de y y la cruzada, pues va a ser lo mismo, muy similar. La derivada de segundo orden respecto de y es ahora derivar esta expresión de acá, esta, con la regla del producto. Entonces derivamos la primera función, que es una exponencial, así que se repite la exponencial. Así. Por la derivada del exponente respecto de y, es menos 2y. Y luego por la segunda función sin derivar, que es otra vez menos 2y. Y luego es más la primera función sin derivar, o sea, la exponencial, por la derivada de la segunda función respecto de y, que es menos 2. Hagan su apunte, chicos, ahí lo detengo un minutito. Y aquí ahora vamos a sustituir el 0, 0. Así. Y es muy similar a lo de acá arriba, ¿no? Porque aquí otra vez se va a hacer 0 este término. Al sustituir y igual a 0, todo esto se hace 0. Y en el segundo término, pues nos queda
e a la 2, este se hace 0, este se hace 0, entonces nada más queda el 2 por menos 2, o sea, va a quedar menos 2 e al cuadrado. Ahí está. Bueno, todavía nos falta... Nada, ¿ya terminaron su apunte? ¿Listo? ¿Todos? Ok. Ya casi se va a acabar nuestra clase. Voy a dejar con el video, nos van a enseñar el gráfico y por favor me mandan sus ejemplos con su gráfico. Bien claro, por favor. Hoy pongo el anuncio en el Google y por favor mándenmelo el día de hoy, a más tardar a las 10 de la noche, porfa, ¿va? Pasen bonito fin de semana, chicos. Bye. A que no se vayan, sigue corriendo el video y hagan su apunte. Nos falta una derivada, la derivada cruzada. Entonces es esta derivada. Pero bueno, a ver, para hacerla voy a volver a escribir ahí la función. No, tengo que escribir la... A ver. A ver, ¿no se podrá copiar esto? Y pegarlo por acá. Bueno, mejor eso que nada. Ahí la tenemos, ¿no? Más o menos. ¿Y esto qué? A ver. Ok. Ok, ahí está. Bueno, ahí está más o menos medio mal pegado, pero bueno. Vamos a calcular entonces la derivada cruzada. Y pues es derivar esta función, que era la derivada respecto de x, ahora la vamos a derivar respecto de y, usando la regla del producto. Entonces, derivamos la primera función, que es la exponencial, así que ponemos la misma exponencial. Y derivamos el exponente, pero respecto de y, o sea que va a ser menos 2y. Y luego por la segunda función, que es 2x, sin derivar. Y luego es más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función respecto de y. Bueno, esto ya ni lo tuve que haber anotado, ¿no? Porque la segunda función respecto de y es 0. Entonces, esto lo quito. Este segundo término sería 0. Otra forma de verlo, en realidad, sería no derivar esto con la regla del producto, sino tomarlo como una constante, que es el 2x, por la función exponencial. Entonces, la constante 2x simplemente pasa y se deriva la exponencial y es esto de aquí. Y ya está. Y entonces, al evaluar en el 0, 0, ¿qué ocurre en este caso? Ocurre que este es 0 y que este es 0. Entonces, todo el producto se hace 0. Así que aquí nos va a quedar directamente 0. Ya tenemos las derivadas. Pasamos al paso número 3, que es calcular el determinante, que es este producto menos la derivada cruzada al cuadrado. Y en este caso, vamos viendo, a ver aquí. La segunda derivada respecto de x nos quedó 2e cuadrada. Respecto de y nos quedó menos 2e cuadrada. Entonces aquí lo ponemos. 2e cuadrada menos 2e cuadrada
y luego menos esta derivada cruzada al cuadrado, que es 0 al cuadrado. Entonces, más por menos, menos, 2 por 2, 4, e cuadrada por e cuadrada queda e cuarta. Menos 0 al cuadrado, pues es 0. Es, el 0 ya no lo ponemos, pues, no se va a sumar ahí nada. Entonces, vean lo que nos quedó. Lo que nos interesa en realidad nada más es el signo de este determinante, no tanto su valor, ¿sí? E a la cuarta siempre es un número positivo. La exponencial siempre es positiva. Entonces, elevar e a la cuarta es positivo. Por menos 4, pues nos queda algo negativo, porque negativo por positivo da negativo. O sea que esto es un resultado negativo. Si el determinante es negativo, es punto silla. Entonces, en este caso, concluimos que hay un punto silla. Hay un punto silla en el 0, 0. Bueno, ahí está. Y podemos hacer la gráfica. Aquí en GeoGebra. Entonces voy a borrar la anterior. Y acá abajo donde dice entrada. A ver, voy a aumentarle un poquito el tamaño a la letra. Y para que se vea mejor. Y acá en la entrada vamos a poner entonces la función. Entonces podemos poner f de x, y. Ahí lo voy a poner así. O podemos poner z igual. Y es lo mismo. Ahí está f de x, y. Igual. Y ponemos la fórmula. Es e elevado a 2 más x cuadrada menos y cuadrada. Entonces podemos ponerlo así. E. Ponemos esto. Es elevado. Abrimos paréntesis. Y ahí ponemos 2 más x cuadrada más y cuadrada. No, era menos y cuadrada. Menos y cuadrada. Ahí está. ¿Sí? También podemos poner exp, exp, y entre paréntesis poner lo demás. Es como, es la función exponencial, pues es lo mismo. Ahí está. Bueno, aquí, así como está la gráfica, puede parecer que lo que hicimos no tiene sentido porque vemos que aquí en el origen ni siquiera hay superficie, pero hay que tener cuidado con esto, ¿sí? La función exponencial es una función continua.